abrimos tiempo de tertulia, de comentar un poco cómo es la planificación financiera o cómo se debe hacer en el momento actual. Belén Alarcón, socia de asesoramiento patrimonial de Avante, muy buenos días. Buenos días. Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Y Raúl Cuesta, Sales Manager de Santa Lucía Asset Management. Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que hablar de planificación financiera. Belén, ¿cuáles son las claves para el momento actual a la hora de poder ejecutar una buena planificación financiera? Bueno, el momento actual diría que se caracteriza por tener más incertidumbre económica que la habitual y eso a lo que nos ha llevado, en lo que se ha traducido, es que si bien habitualmente vemos el futuro en tercera persona, hoy somos mucho más conscientes de que hay que pensar en el día de mañana y de que es muy importante trazar un plan si queremos ganar más certidumbre económica. Francisco, ¿cómo lo veis desde JP Morgan? Estamos totalmente de acuerdo. Hoy es un día perfecto para empezar porque no lo pudimos hacer ayer. Quien quiere conseguir algo tiene que tener una ruta para conseguirlo. Cuanto más tiempo tengas, más recursos vas a tener para poder alcanzar ese objetivo. Raúl. Bueno, totalmente también de acuerdo con todos mis compañeros en este aspecto y nosotros estamos siempre muy de acuerdo y uno de nuestros lemas es los de que el mejor momento para empezar a invertir o ahorrar es ayer. Y otro punto también muy importante, tener objetivo una serie de claros qué objetivos queremos cumplir con este ahorro. ¿Cuáles creéis que deberían ser esos objetivos? ¿O cuáles deberían ser los objetivos que fueran alcanzables para el ahorrador? Raúl. Bueno, al final cuando hablamos de qué objetivos, cada ahorrador tiene una serie de objetivos. Al final aquí nosotros hablamos que se tienen distintos tipos de ahorros para distintos objetivos. Hay unos objetivos que son más a corto plazo, otros objetivos a medio plazo y otros objetivos a largo plazo. No sé, largo plazo pues puede ser, por ejemplo, hoy en día la compra de una vivienda o el plan o tener algún tipo de pensión en este futuro que ya sabemos que cada vez más incierto. Medio plazo, pues no sé, puede ir desde cualquier cosilla como, por ejemplo, a pagar la futura universidad de nuestros hijos. Francisco, ¿cuál crees que deberían ser esos objetivos, aunque sean más macro, ¿no?, que debería tener un ahorrador para poder empezar a planificarse? Pues mira, yo creo que lo más importante es poner nombre a esos objetivos y creérnoslos y darle la importancia que tienen. Y entonces, cada uno de esos objetivos que tiene un nombre concreto, una forma de invertir y una forma de ahorrar, ¿vale? Hay que darle el nombre y entonces hay que ponerlo a trabajar, pero tenemos que creérnoslo nosotros. Para creérnoslo nosotros y que no sea mi objetivo financiero, ponerle un nombre. Jubilación. O incluso jubilación, que es un gran error. La gente llega a la jubilación y ya ha cumplido su objetivo financiero. Cuando cumplo 65 años, un saco de dinero preparado para cuando tenga 85. Necesite que alguien me eche una mano porque voy a estar más flojo y no voy a poder, me va a costar valerme por mí mismo. Ponerle un objetivo a cada uno y que vayan trabajando y como decía Raúl, desde ayer. Pero desde ayer, como no podemos, vamos a empezar hoy, vamos a ponernos a trabajar. Belén. Pues, ¿cuáles son los objetivos? Desde nuestro punto de vista, cada persona es una hoja en blanco. Es algo muy personal y en Avante, de alguna manera, intentamos huir de lo que suelen ser los objetivos habituales de ciclo vital, ¿no? O sea, creemos que la longevidad, la globalización, los cambios en la tecnología, al final lo que están haciendo es que las vidas de las personas ya no tengan por qué ser 3 etapas donde uno estudia mucho, trabaja mucho y luego se jubila y está mucho tiempo, sino que son vidas mucho más hechas a la medida por la persona, mucho más multietapas y donde objetivo es lo que es verdad para ti, lo que te da un motivo para levantarte por las mañanas, aquello que te hace comprometerte con algo. Entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión previo a empezar a hacer números en el cual dedicar un tiempo a entender realmente cuáles son mis objetivos y a partir de ahí hacer unos números que te ayuden a comprometerte con el plan que te marques. ¿Cómo veis la inflación? Hasta ahora hemos vivido con unos tipos muy bajos, con una inflación también muy baja, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa.
y parece que ya empieza a avistarse que una inflación del 2-3% pudiera verse en un periodo de un año, año y medio, en el que pudiera estabilizarse, aunque sea de manera temporal, un buen tiempo. ¿Tiene el ahorrador ya en el punto de mira y estáis trasladándole a los ahorradores que hay que empezar a planificarse también con la inflación? ¿O pensáis que esa va a ser algo transitorio y no debe estar tanto en la mirada del inversor? Francisco. Pues mira, efectivamente parece que se empieza, después de mucho tiempo, se empieza a hablar de inflación. Nosotros no creemos que sea algo inminente porque hay un exceso de capacidad productiva importante, ¿vale? Y ese output gap negativo debe llenarse poco a poco. Pero esto no debe ser algo que influya en nuestra planificación financiera, porque igual que la inflación en Europa parece que no ha despegado, tampoco lo ha hecho el activo libre de riesgo. Por eso siempre debemos medir nuestras inversiones para ser capaces de alcanzar nuestro objetivo financiero frente a ese activo libre de riesgo que más o menos va a evolucionar en línea, salvo momentos puntuales, con la inflación. Por lo tanto, independientemente de que haya inflación o que no haya inflación, puesto que el activo libre de riesgo, el bono alemán a 10 años nos da menos 30 puntos básicos, deberíamos poner nuestro dinero a trabajar ya. Pues si lo dejamos ahí aparcado, posiblemente lo que pierda es capacidad adquisitiva, tanto en términos nominales como reales. Belén, ¿cómo lo veis? ¿Tema de inflación? El tema de la inflación en una planificación financiera de largo plazo, nosotros lo vemos clave. Realmente, lo mínimo que debemos ganar a la hora de invertir es la inflación más los impuestos de la rentabilidad que le saques a tu activo, con lo cual siempre debería ser superior a cero. Claro, cuando te encuentras con un entorno donde los tipos de interés son negativos y hay una cultura financiera que te viene a decir con el dinero del futuro no arriesgues, guárdalo, que bastante incertidumbre tienes, pues es sin duda alguna un reto importante. Por eso siempre decimos, antes de invertir, plantéate que si no quieres perder dinero en el 100% de los casos, como mínimo debes superar a la inflación más los impuestos de la rentabilidad que consigas. Raúl, ¿inflación? Bueno, la verdad es que muy de acuerdo tanto con Francisco como con Belén. En Santa Lucía Asset Management, al final, siempre hablamos de que el objetivo principal a la hora de ahorrar también es batir esa inflación. En cuanto al contexto actual en el que, como comentábamos, se empieza a hablar de nuevo de que parece que ese fantasma de la inflación puede venir para penalizar o lastrar a todos nuestros ahorros, nosotros también aún así pensamos que esto se trata de algo coyuntural y que al final, de hecho, gran parte de los organismos internacionales que hablan sobre este tema coinciden en este aspecto. En cualquier caso, independientemente de la inflación en el contexto en el que estemos invirtiendo, yo creo que con una visión a largo plazo, esa inflación habrá momentos que sea un poco más, esté más alta, otros momentos en los que esté un poco menos alta, y al final, si lo vemos en la foto completa, veremos cómo esa inflación, después de todo, va a ser a un tipo mucho más suavizado que esos repuntes que tenga puntuales por, ya digo, contextos determinados en el mercado. Francisco, ¿qué errores cometemos a la hora de la planificación financiera? ¿Qué errores cometemos los españoles a la hora de buscar, planificarnos y que deberíamos cambiar? Bueno, yo creo que el primer error lo ha dejado muy claro antes, Belén. No reflexionamos, no nos paramos a hacer ese ejercicio de para qué hacemos ahorrar. Yo recuerdo que decían que ahorrar es el sacrificio de consumo presente para lograr algo el día de mañana. Si no tenemos claro para qué nos estamos sacrificando hoy, ¿para qué acudimos el riesgo para qué asumimos el riesgo de acudir a los mercados? Es absurdo el ejercicio que estamos haciendo. Por lo tanto, lo primero es reflexionar en para qué me estoy sacrificando. Y eso le va a dar sentido ya a todo lo demás. Belén, aunque ya nos dabas una clave al inicio de todo. Sí, pues siguiendo con lo que dice Francisco, el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso sería, has hecho la reflexión, enséñale a tu yo futuro cuáles son las consecuencias de las decisiones de consumo, ahorro e inversión que tiene previsto tomar tu yo presente. Es decir, haz unos números en los cuales le enseñes a tu yo futuro que a lo mejor, siendo conservador, a los 75 años te has quedado sin dinero. En cambio, si a lo mejor consigues una rentabilidad que bata la inflación en un 2%, resulta que llegas a los 100 años. Entonces, al final, enséñale cuál es el riesgo verdadero, que no es tanto que hoy tengas
un papelito por debajo de la puerta que te diga que si necesitaras el dinero hoy valdría menos, sino que cuando ya no tienes posibilidad de planificar es cuando realmente te das cuenta que tendrías que haber hecho las cosas de otra manera. Raúl. Bueno, añadir a lo que dicen los compañeros otro punto muy importante. Yo creo que a veces muchos de los ahorradores se ponen nerviosos o básicamente dicen, bueno, yo no voy a ahorrar porque para 50, 100 euros que puedo ahorrar al final de cada mes, pues no me merece la pena. Pero la verdad es que la realidad nos demuestra todo lo contrario. Si nosotros nos ponemos esa pequeña cantidad mensual, ya sea cada uno 50, 100 euros, eso con el efecto de la capitalización y el maravilloso efecto del interés compuesto, podemos ver cómo conforme vayan pasando los años y adquiramos ese hábito, vamos a ver cómo esos pocos 50, 100 euros se convierten en una cantidad muy, muy importante. ¿Qué más prioridades debería poner encima de la mesa el inversor para poder sacar más rentabilidad a medio o largo plazo, Francisco? Por ejemplo, horizonte temporal. Eso es importante, ¿vale? Pero Raúl acaba de tocar un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema del hábito, ¿vale? Estamos en el mundo donde acudimos a que nos ayuden a adquirir hábitos. Tenemos un psicólogo, tenemos un coach, tenemos un nutricionista, en mi caso un gordólogo para que adelgacemos, siempre hay alguien que nos está ayudando, ¿vale? Pero no tenemos a nadie que nos ayude con nuestra salud financiera y eso es fundamental. Y es fundamental, alguien que nos ayude a construir esos hábitos. Por lo tanto, la cartera, tenemos que acudir a alguien que nos ayude a hacerla, ¿vale? Y a construirla. Y es el segundo paso, pero ese primer paso de tener a alguien que nos ayude a construir el hábito, como nos ha dicho Raúl, es fundamental. JP Morgan es una entidad norteamericana donde la planificación es algo que se mama desde pequeño, incluso en los colegios. Ves al pequeño Tim cuando va en bicicleta que reparte periódicos para pagarse la universidad o la fiesta de fin de curso. ¿Vale? Aquí no tenemos ese hábito. Tenemos que ser capaces de construir el hábito. Cuando he dicho la palabra Raúl, disculpadme, es que me he acordado perfectamente de esa necesidad de tener a alguien que nos ayude a construirlo y crear ese hábito. Belén, ¿qué sonreías? Siguiendo en la línea de lo que dice Francisco, o sea, está claro que somos seres de hábitos y que eso es fundamental, ¿no? Y los hábitos también hay que cogerlos en el ámbito financiero, como decía, tanto en el consumo, en el ahorro y en la inversión. En cuanto a prioridades a la hora de invertir, bueno, me gustaría pararme en una, ¿no? O sea, y es que no nos centremos solo en lo que tenemos cerca a la hora de invertir. O sea, que al final, pues España representa el 1% de las posibilidades de inversión a nivel mundial. Entonces, que cuando hagamos una estrategia de inversión, que busquemos oportunidades de inversión a lo largo del mundo entero, ¿no? Eso nos permitirá, sin duda alguna, poder definirla mucho mejor y buscar un mejor binomio rentabilidad-riesgo. Raúl. Bueno, yo un poco también por añadir a lo que comentaba Francisco, hay un punto que es que en España yo creo que tenemos la mala costumbre de dejarnos asesorar por cualquier persona, salvo los profesionales que nos dedicamos a esto. Si me permitís la expresión, casi tiene mucho más valor la opinión que nos da nuestro cuñado en la cena de Nochebuena todos los años, que casualmente siempre gana, que la opinión que podamos dar gente que, ya digo, estamos todos los días trabajando con ellos, hacemos muchos casos de estudio para todos los clientes, pero ya digo, tenemos que confiar en gente profesional que nos dedicamos a ello, porque también es cierto que yo creo que esta situación también que tenemos aquí viene un poco heredada por, bueno, malas vivencias que se han tenido en el pasado, principalmente en determinados momentos y con determinados productos, como de convenientes son para los tipos de clientes, y un poco se ha demonizado a lo mejor esta profesión, pero ya digo, nos tenemos que dejar ayudar por profesionales. Belén. Sí, o sea, me encanta lo que estabas apuntando, ¿no? Creo que eso es fundamentalmente por algo. Cuando hablamos de dinero y hablamos de personas, de familias, de proyectos biográficos, está demostrado que somos
muy emocionales. El 85% de nuestras decisiones son muy emocionales y la emoción es corto plazo. Entonces, si de alguna manera queremos ayudar a ser más racionales, a tomar mejores decisiones, a ver mejor y con más sentido común en largo plazo, ahí está el papel del asesor, del consejero financiero, ¿no? Porque el consejero financiero no está involucrado con esa emocionalidad. Cuando está viendo que un mercado cae o que un mercado sube, está viendo simplemente números, no está viendo su vida pasar por delante. Entonces, ese acompañamiento, sin duda alguna, ayuda a tomar infinitas mejores decisiones y por eso es tan importante. En función del horizonte temporal, ¿qué productos son los más recomendados para distintos perfiles de inversor? Si nos podéis hacer una pequeña fotografía de cómo lo veis vosotros, por clases, por opciones vinculadas sobre todo al horizonte temporal. Belén, si quieres arrancar tú. Sí, bueno, yo creo que el mejor producto es el fondo de inversión y lo es porque tiene la mejor fiscalidad. Por decir una cosa muy importante que no tienen otros productos, te permite cambiar de fondo y adaptar al que mejor te encaja en cada momento sin tener que tributar. Luego tiene otra cosa que es importantísima y es que tiene seguridad jurídica, o sea, no está en el balance de la entidad que te lo está recomendando, ¿no? Además, es un vehículo, el fondo de inversión es un vehículo con el que puedes invertir a lo largo del mundo entero y puedes invertir en todo tipo de activos, tanto en letras del tesoro como en renta variable. Horizonte temporal. Dado que los activos sin riesgo hoy no te están dando rentabilidad, es más, pronto vamos a empezar a ver cómo las entidades financieras van a cobrar por tener depósitos en el banco. La renta fija tampoco está dando prácticamente nada de rentabilidad, a no ser que tengan mucho plazo. La recomendación es, si tienes plazo, invierte en bolsa. Va a ser tu mejor aliado en el largo plazo. Entonces, primero es el ejercicio de hacer unos números, ver cuándo vas a necesitar el dinero y todo lo que no necesites en 5 o 10 años, si te lo puede permitir tu corazón, inviértelo en bolsa y bolsa internacional. Francisco. Sí, en cuanto al vehículo estoy totalmente de acuerdo con Belén, pero creo que es importante que haya un paso previo y es que la composición de activos de la cartera sea previa a la elección del vehículo, ¿vale? Que es muy claro, es muy importante. Y retomando algo que han dicho anteriormente, ¿vale? A la hora de analizar la cartera hay que analizar todo el patrimonio de la persona. Hay que analizar el patrimonio financiero y hay que analizar también el patrimonio inmobiliario, incluso los flujos de renta. Muchas veces cometemos el error de centrarnos mucho en Europa, incluso en España, y tiene un peso inmenso en nuestras carteras, cuando nuestro patrimonio inmobiliario lo solemos tener aquí, nuestras fuentes de rentas lo solemos tener también aquí. Con lo cual, el grado de concentración en un 1%, un 2% del Producto Interior Bruto mundial es tremendo, ¿vale? Primero hay que mirar la cartera en función de cada uno de los objetivos financieros, cómo construimos esa cartera, ¿vale? Teniendo muy en cuenta lo que nos ha dicho Belén, que esos puntos extras que nos puede dar la renta variable, si lo multiplicamos por un plazo, el efecto es tremendo sobre la posibilidad de alcanzar nuestros objetivos financieros. Y después, el siguiente paso es el vehículo, donde el Fondo de Inversión en España parece que es la institución de inversión colectiva por antonomasia. Raúl. Bueno, yo de acuerdo con mis compañeros, yo creo que al final el vehículo, tras realizar también ese análisis de la situación actual de cada cliente, yo creo que el vehículo, por ponerlo así en subrayado en mayúscula, es el fondo de inversión. Porque aparte luego también hay que tener en cuenta otra cosa del fondo de inversión y es lo líquido que es este producto. Hablando antes también de los errores o malos hábitos que tenemos en España muchas veces cuando se habla de ahorrar, muchos clientes hablan de, bueno, yo voy a comprar una vivienda porque los precios de la vivienda nunca caen. Y la verdad es que si asistimos a ver cómo fluctúan los precios de la vivienda, antes hablábamos de si tenemos estómago vamos a invertir en renta variable, pues también hay que tener cierto estómago si nos ponemos a mirar, por ejemplo, páginas como TINSA, en la que podemos ver cómo evolucionan precisamente los precios de la vivienda en apenas pocos meses. Y luego el tema de la liquidez. Por ejemplo, a la hora de tú invertir en un bien inmueble, el tiempo medio que tarda en venderse un inmueble son 6 meses. Es decir, si tú tienes una necesidad puntual de liquidez, solo invirtiendo en inmuebles, es difícil que puedas obtener esa punta de liquidez para cubrir esa necesidad. Por lo tanto, ya digo, yo creo que
el fondo es el vehículo por antonomasia. Muchísimas gracias a los tres. Raúl Cuesta, Sales Manager de Santa Lucía Asset Management. Buen día, buen negocio, Raúl. Muchas gracias, buenos días. Belén Alarcón, socia de asesoramiento patrimonial de Avante. Buen día, buen negocio, Belén. Muchísimas gracias. Y Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Francisco, buen día, buen negocio. Muchas gracias. Gracias a los tres por darnos esa visión sobre la gestión patrimonial y sobre todo cómo asesoramiento y planificación financiera a medio y largo plazo.